Mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Jericín, con gusto y con mucha gratitud al Señor, vamos a tener nuestro último estudio de este año 2021 y es una profunda gratitud la que hay en nuestro corazón porque nos permite concluir bien este periodo del 2021 y con la confianza de que nos permita seguir sirviéndole para el 2022. Así pues, vamos a entrar ya en nuestro estudio que lleva por título Job describe el destino de los malos. Hasta ahorita, mis amados hermanos, si ustedes recuerdan la secuencia de esta segunda sección que tiene el libro de Job, ha sido una serie de discursos en donde cada uno de los amigos de Job va hablando en orden. Primero el mayor de edad, Elifaz, luego sigue Bildad y por último Zofar. Pero después de cada discurso de ellos hay una respuesta de Job. Y podemos decir que ahorita ya estamos en la tercera fase, en la tercera ronda. En esta tercera ronda ya habló Elifaz, le contestó Job, y de una manera interesante le toca hablar a Bildad, y como vimos en el estudio anterior, su respuesta fue muy breve, muy corta, y calló. Y le responde Job. Y ahora vemos que, tal parece, podemos suponer, que el último de los amigos, el de más joven, que es Zofar, guarda silencio, y con él también los otros amigos. Y por eso es que tenemos una continuación del discurso de Job en el capítulo 27 de los versículos del 1 al 23, donde él describe también el destino de los malos. Tenemos esta verdad central. Job continúa proclamando su inocencia y su creencia de que el incrédulo será al final castigado, porque Dios es justo y misericordioso. Recuérdese que la inocencia de Job, él la tenía que proclamar, tenía que defender esta postura, porque los tres amigos estaban insistiendo en cada uno de sus discursos de que Job había pecado, que no había confesado su iniquidad y que por eso le había sobrevenido tantas tribulaciones. Entonces, ante esto, los amigos creían firmemente que mientras Job no confesara y se pusiera a cuentas con Dios, entonces no iba a terminar su sufrimiento, ¿verdad? Así que en todas y cada una de las intervenciones, Job declara su inocencia y esta no va a ser la excepción. Tenemos esta introducción. Fíjense, ahora le tocaba en turno a Zofar, el más joven, para que hablase. Pero como él y los otros dos amigos, Elifaz y Bildad, guardaron silencio, así admitieron virtualmente su derrota. Job, tras una pausa, entonces prosigue su discurso, que es el que vamos a estudiar en este capítulo 27. Punto número 1. En los primeros 6 versículos del capítulo 27, Job declara otra vez su inocencia. Y por eso vamos a leer esta porción bíblica. Ustedes en la Biblia, Reina Valera 60, pueden encontrar así. Reasumió Job su discurso y dijo: Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente, que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño.
nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Antes de comenzar acerca del destino que espera a los impíos, Job nuevamente declaró su inocencia. Lo dice claramente en el versículo 5, en el versículo 6, vemos esta reafirmación, quizá tratando de demostrar que él no era de los malos. En repetidas ocasiones, Job había sido acusado de ser injusto. Hay muchas citas, pero podemos tomar 3 en donde vemos que fue señalado como culpable. En Job 7:20 dice así: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? Entonces, aquí vemos cómo le pregunta a Dios, ¿por qué soy como un blanco para ti? ¿Verdad? Donde enfila todas una serie de flechas. También tenemos esta cita en Job 10, versículos 2 y 3. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Otra de las citas, que es Job 13:24, dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Y hay más citas. Entonces, en estos versículos, Job había acusado a Dios de ser injusto porque pues él no había pecado y por qué sentía esa persecución, ¿verdad? Y además, en el versículo, como acabamos de leer, en el versículo donde dice que ha sido, en el versículo 2, línea B, dice, el omnipotente que amargó el alma mía, ¿verdad? Dice, y el que amargó su alma. No tan solo lo dijo aquí en el capítulo que estamos tomando como estudio, que es el capítulo 27, sino que también desde el 3:20 y el 7:11 también habla de la amargura. Fíjese lo que dice en Job 3:20. Si ya lo tiene listo allí, lea con su vista conmigo, porque dice, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Ahí está refiriéndose a él mismo. Y en el 7:11 dice así, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Así pues, estamos viendo que está declarando su inocencia y que ha sentido que Dios le ha estado persiguiendo y que amargó su alma. Aún así, Job de nueva cuenta afirmó que era inocente como había hecho antes en los discursos que eran respuesta a las acusaciones de sus amigos. Vamos a ver, ¿quién le está acusando en el 6:10? Si ustedes buscan bien en el capítulo 6, al principio, ustedes pueden encontrar quién está tomando la palabra en ese momento, ¿verdad? Y el 6:10 dice así, sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo.
Cheque por favor la línea C. Allí está declarando él su inocencia. Yo no he escondido las palabras del santo. Entonces, aquí vemos que le responde Elifaz y es lo que vamos a escribir en la línea. Se está defendiendo de lo que le dijo Elifaz, ¿verdad? En el capítulo, en la siguiente cita, que será precisamente 17, es donde dice así: aunque tú sabes que yo no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, allí él está respondiendo en su discurso ¿a quién? Ahí lo estamos viendo precisamente al principio de este capítulo, que es le está respondiendo a Bildad. Y en el capítulo 13, los versículos 18 al 19, leemos así: he aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Él dice, sé que seré justificado. Él allí está defendiendo su inocencia. ¿A quién? Y si leemos en este capítulo 13, pues está respondiéndole a Zofar. Muy bien. Entonces ahí, de nueva cuenta, ahora en este capítulo 27, él está defendiendo su inocencia. Dijo que todo el tiempo que su alma estuviera en él y tuviera hálito de Dios en su vida, él jamás hablaría con sus labios. Y podemos buscar entonces en el versículo 4, la línea A, dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni aceptaría que había cometido algún mal. Simplemente no podía condescender con el punto de vista de sus amigos. Y añadió, no quitaré de mí. Buscamos en la segunda línea del versículo 5. No quitaré de mí mi integridad, cosa que su esposa lo había animado, lo había instado a que lo hiciera. Y entonces buscamos esta cita, que es precisamente Job 2:9, donde dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aún con todas las críticas de sus amigos, Job confiaba en que retendría su justicia y su corazón, es decir, su conciencia. No podría reprocharle nada. A este respecto, en hebreo, esa palabra reprochar es un verbo, harab, significa hablar con rudeza y acusar a alguien. Entonces su conciencia no podría acusarle nada. Así pues, cuando Job vio que sus amigos no le respondían, él, nuevamente en estos 6 versículos, defiende su integridad y reafirma su inocencia. Y ahora sí, en el resto del capítulo vamos a tomar el punto 2 y el punto 3, en donde Job diserta acerca de los impíos y de lo que le pasa a los impíos. Recuérdese que para los amigos de Job, él era un impío. Entonces hagan de cuenta que él hace un listado de lo que les pasa a los impíos y al final llega, pues podríamos decir, a una conclusión. Leemos los versículos del 7 al 12 para poder considerar este punto número 2. Dice así, sea como el impío mi enemigo
y como el inicuo mi adversario. Porque, ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Podemos así notar que esta reflexión está dirigida también a sus amigos. Imprecando a su enemigo. ¿Acaso tenía en mente a sus amigos que lo contemplaban mientras estaba sentado en un montón de cenizas? A continuación, hizo en esta porción, en esta sección bíblica que vamos a leer, hizo ¿cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas que apuntan a la condición sin esperanza que tiene el impío? Esto entre los versículos 8 y 10. ¿Ya vio, hermano, cuántas preguntas son? Así es, son 4 preguntas. Nada más que la primera, que está en el versículo 8, está muy larga. Y ya las demás van disminuyendo de su longitud. Entonces, podemos encontrar que son 4 preguntas. Y en esas 4 preguntas, Job hace una descripción de cómo está delante de Dios un impío. Me llama mucho la atención este versículo 9, cuando dice, oirá Dios su clamor, porque así son, cuando están en angustia, cuando están en tribulación, el impío se acuerda de Dios y clama a Dios y dice, sálvame. Pero dice aquí, ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Así pues, continuamos. En este caso, podemos decir que la palabra impío es el término agual, inicuo, injusto. Al morir es porque Dios le quita la vida. Él es el único que puede quitar la vida, tomar la vida. Podemos comparar el versículo 10-12, ¿verdad? Que Dios es la fuente de vida. Él da la vida, pero también la toma. Y recordamos esta cita que es el 10-12, que dice así: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó, conservó mi espíritu. Aquí podemos entonces ver que Dios conserva la vida de los que son sus hijos. Dice, el impío elevará su clamor al Señor, pero puesto que solo clama cuando la tribulación le acosa, Dios no le responde. Job dijo que él, en contraste con los impíos, era maestro de sus compatriotas. Y sí, leyendo cuidadosamente, podemos encontrar en este pasaje donde dice, yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, en ese versículo 11, ¿verdad? Que es lo que vamos a escribir aquí. Dice, y les enseñaba en cuanto a la mano de Dios a sus compatriotas. Versículo 11. Dice, y sus caminos, negando así lo que Elifaz había dicho previamente en Job 22:22, cuando Elifaz le dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Le está diciendo, no las tienes, entonces considéralas.
Y dice Job, yo las tengo y aún puedo compartir con mis compatriotas que les enseño el camino de Dios y sus mandamientos. Puesto que ellos habían visto evidencias de la obra de Dios, porque se acuerdan ustedes cómo hablaban de la magnificencia de Dios, pero en la clase pasada comentábamos que Job le sobrepasaba al describir la omnipotencia, la soberanía de Dios. Dice, se equivocaban sus amigos al continuar con sus acusaciones falsas e infundadas, de tal modo que se habían hecho muy vanos cuando afirmaban que el Omnipotente estaba castigando a un inocente. Entonces, esa palabra vanidad es Hebel y nos aparece en el 7:16, donde dice, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. Ahí aparece ese término y también ya lo habíamos visto anteriormente en el 9:29, donde se comenta, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Es nada más un señalamiento acerca de este término que es vanidad. Entonces, consideramos lo siguiente. Este último comentario atañe en el versículo 12, 27:12, donde dice, he aquí que todos vosotros, se refiere a Elifaz, a Bildad y a Zofar, lo habéis visto, conocen a Dios. Dice, ¿por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? ¿Sí? Entonces estaban de esa manera castigando, ¿verdad? Que Dios estaba castigando a Job. Aquí hacemos un alto, mis amados hermanos, porque quiero comentar lo siguiente. Con este último comentario llegamos hasta el versículo 12. Y el resto del capítulo 27, los versículos del 13 al 23, tenemos esta aclaración. Fíjense, muchos eruditos atribuyen las palabras de los versículos 13 al 23 a Zofar, porque esto le daría a él un tercer discurso y porque parecen más acordes con su forma de ser que con Job. No obstante, el patriarca, que es Job, también había hablado del destino que espera a los impíos ya en el capítulo 24. Así que no nada más habían hablado sobre los impíos, Zofar o cualquiera de los otros dos amigos, sino que Job también ya había hablado sobre los impíos en el capítulo 24. Él nunca negó, Job nunca negó que al final los enemigos de Dios recibirían su castigo, pero sí negó que serían castigados así de inmediato. Y esto lo afirmó Zofar, ¿verdad? Entonces Zofar en el 25 y en el 21:7 afirmó que así como una consecuencia casi, diríamos, inmediata, los impíos recibían su castigo. 25 dice así, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Entonces aquí decía, los impíos enseguida reciben su castigo. Y en el 21:7 se lee así, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Entonces aquí tenemos, en estos dos versículos, están comparándose como en el 20 Zofar afirma que la alegría es breve, el gozo del impío es por un momento. En cambio Job dice, envejecen, ¿verdad? Viven los impíos mucho tiempo. Si Zofar podía hablar de la porción, de la consecuencia de la cosecha del hombre impío y de la herencia que le tocaba
Por ejemplo, ahí en el 20:29, así terminó su discurso diciendo, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Entonces también Job podía hacerlo. Entonces, de todo este punto podemos concluir que estos versículos del 13 al 23 son precisamente emitidos por Job. Entonces, ahora sí, vamos a dar lectura a esa porción de la palabra de Dios, para así continuar con el punto. Nosotros podemos entonces leer que de los versículos 13 al 23, el punto 3 de nuestro estudio se llama así: los enemigos de Dios recibirán su castigo. Vamos a ver, dice así: esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren, en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como oro, y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla, y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderan de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Vamos a ver cómo podemos armar entonces el castigo de los impíos, el castigo de los enemigos de Dios. El listado, la secuencia de las tribulaciones del impío empieza así: que los miembros de la familia de los violentos están sujetos a morir por la espada y el hambre. De acuerdo al versículo 14, podemos leer, completamos el versículo 14 aquí, mis amados hermanos: si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada. O sea, iban a morir violentamente. Y sus pequeños no se saciarán de pan. Aquí vemos entonces violencia y hambre. Están descritos en el versículo 14. Además, las plagas, las pestes, caerán sobre ellos. Y a este respecto, quiero comentar con ustedes que cuando leemos en el versículo 15 precisamente, voy a dar lectura, dice: los que de él quedaren, en muerte serán sepultados. Precisamente la palabra en muerte del versículo 15 se menciona que está referido precisamente a una plaga. Podríamos decir que para nosotros es bastante familiar el término, pues, epidemia, pero pues no. Esto es nada más para los impíos, que podemos leer lo siguiente en este versículo 15. El comentario Jamieson Fausset Brown dice así: los que escapan de la guerra o del hambre
en el versículo 14, dice, serán sepultados en muerte, es decir, por la plaga mortal. La plaga de las edades medievales se llama la muerte negra. Sepultados por ella, sepultados por la muerte, da a entender que no tendrían sino a la plaga mortal misma, poéticamente personificada, que dirigiera sus ritos fúnebres. Eso es, no habría ritos. Iban a ser sepultados directamente a la tumba sin que hubiese una ceremonia o hubiese un rito especial para ellos, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente ya acabo de comentar cuál es ese versículo. Es el versículo 15, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos encontrar en el comentario de Jamieson Fausset Brown a ese versículo, que serían sepultados en muerte, serán sepultados, ¿verdad? Aunque el inicuo sea multimillonario y posea plata como polvo y mucha ropa, recuérdense que en los tiempos antiguos tener varias mudas de ropa era solamente para los ricos, mucha ropa era riqueza, todo ello pasará a manos de otros. ¿Y quiénes son esos otros? Pues lo estamos leyendo precisamente en los versículos 17, sobre todo en el 17, donde dice, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata, ¿verdad? Al justo y al inocente. Su casa quedará vacía, como cuando algo es atacado por... Buscamos entonces en el versículo 18, en la primera línea, donde dice, edificó su casa como la polilla. Curiosamente, la polilla es un insecto y su casa pues es fácilmente destruible. Y lo podemos comparar, por ejemplo, aquí en la Biblia Nueva Traducción Viviente, que en lugar de decir que es atacada su casa por la polilla, que su casa es como tela de araña. Usted sabe que en una tela de araña con un manotazo se destruye. Entonces, dice que ese es como tela de araña y tan inestable como la enramada que hace un agricultor para vigilar su cosecha, ¿verdad? Esto lo leemos en la línea B del versículo 18. Entonces, así es su casa. Su casa es endeble, es inestable, fácilmente se destruye. Su riqueza desaparecerá repentinamente. Aquí encontramos otra de las aflicciones que tiene como cosecha el impío, donde dice, versículo 19, rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Será llevada por un torbellino y por el fuerte viento solano oriental. Pues sus riquezas que él amontonó, producto de todas sus fechorías y de sus malos manejos, pues en un abrir y cerrar de ojos, podríamos decir en un parpadeo, desaparecen. Para terminar, en el versículo 23 podemos leer, ¿verdad?, cómo otros se burlarán de él, porque dice en el 23, batirán las manos sobre él y le silbarán, ¿verdad? Entonces ahí lo vemos en el versículo 23. Cuando tratare de huir de la mano del Señor. Y a este respecto, enseguida que yo leí este versículo, les puse esta imagen, amados hermanos, que representa la fiesta del Purim. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Esther, cuando ya es colgado y recibe su merecido esa horca altísima que había preparado para Mardoqueo, el malvado Amán?
Entonces el pueblo de Israel brinca, salta, danza, ¿verdad? Por eso dice, batirán las manos sobre él y le silbarán, ¿verdad? Y así fue como podemos recordar la institución de esa fiesta del Purim cuando muere Amán, que es un enemigo del pueblo de Dios y de Dios mismo. Muy bien, amados hermanos. Entonces, eso es lo que podemos encontrar en este capítulo 27 del libro de Job. Job describe el destino de los malos. ¿Qué podemos encontrar como aplicaciones del estudio? Porque ahora tenemos dos. Aplicación número 1. En medio de todas las acusaciones, Job fue capaz de declarar que su conciencia estaba limpia. Solo el perdón de Dios y una determinación a vivir una vida recta delante de Él puede producir una conciencia limpia. ¿Cuán importante llegó a ser su hoja de vida, podríamos decir su expediente, cuando Job estaba siendo acusado? Recuerdes, hermano, cuán cruelmente Elifaz, Bildad, Zofar le acusaban. Y sin embargo, Job se aferró a que su conciencia estaba limpia. No porque fuese puro y recta su vida, sino porque él vivía cerca de Dios, en intimidad con Dios, y se ponía cuentas con Él. Al igual que Job, no podemos declarar que no hay pecado en nuestra vida, pero sí podemos declarar que tenemos vidas perdonadas. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, somos perdonados y podemos vivir con conciencias limpias, como lo leemos en ese precioso versículo de 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, es decir, y no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Así que podemos decir, vivimos o tenemos vidas perdonadas. Esa es la aplicación número 1. ¿No es hermosa, amado hermano? Podemos nosotros saber que podemos acudir al pie de la cruz, a los pies del Señor Jesucristo y rogar su perdón y Él lo otorga, ¿verdad? Segunda aplicación. Job estuvo de acuerdo con sus amigos de que el fin del malo será el desastre, pero no estuvo de acuerdo en que él era malo y que se merecía el castigo. En eso estaban diferentes. La mayor parte de los castigos que enumeró Job nunca los sufrió él, así que no se estaba incluyendo dentro de los malvados. Por el contrario, como vemos aquí, continuamente pedía a Dios que viniera y lo reivindicara. Esa era su petición. Por eso él decía, quiero encontrar la silla de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Y de esa manera él sabía que Dios lo iba a justificar, a perdonar. Así pues, mis amados hermanos, vamos ya en el capítulo 27 de Job. Y están calladitos los amigos. Han sido cerrada su boca. Y en el siguiente capítulo continuaremos con los discursos de Job. Que Dios les bendiga. Y damos gracias a Dios por este año 2021 que nos permitió servirle, y también a los siervos y también a cada uno de los hermanos que escuchan estas lecciones. Que el Espíritu Santo nos siga abriendo el entendimiento y nos siga enseñando acerca de la palabra. Dios les bendiga, mis hermanos.